Bueno, sea cordialmente bienvenido profesor. En esta ocasión yo, el alumno Joaquín Vargas, voy a hacer un pequeño resumen de la clase que hemos visto el día lunes, martes y adicionalmente voy a agregar algo de información. Primero, referente al impuesto general a las ventas, tenemos el nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 4 de la ley del IGB y del ISC establece que la obligación tributaria nace en los siguientes casos: en la venta de bienes, en el momento en que se emita el comprobante de pago o se entregue el bien, lo que suceda primero. Y esto de que lo que suceda primero vamos a ir viéndolo a lo largo de estas situaciones, de estos casos, a excepción de algunos. Continuando, en el retiro de bienes, en el momento en que se retiran los bienes o se emite el comprobante de pago, lo que suceda primero. En la prestación de servicios, en el momento en que se emite el comprobante de pago o se realiza el servicio, lo que suceda primero. En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en el momento en que se anote el comprobante de pago en el registro de compras o se realice el pago de servicios, lo que suceda primero. En los contratos de construcción, en el momento en que se emita el comprobante de pago o se reciba el ingreso, total, parcial o de forma periódica, lo que suceda primero. Y aquí, en la primera venta de inmuebles, en el momento en que se reciba el ingreso, total o parcial. Y en la importación de bienes, en el momento en que se solicita su despacho a consumo. Continúa con el siguiente punto: operaciones grabadas. En el Perú, según el artículo 1 de la ley que mencioné, se aplica el IGB a las siguientes operaciones: la venta de bienes muebles en el país. Aquí como ejemplo la venta de ya sea libros, termos, celulares, todo bien mueble que se pueda trasladar, que se pueda entregar. La prestación o utilización de servicios en el país, ya sea como ejemplo la luz, el agua, servicio de telefonía, internet y más. Los contratos de construcción. El contrato que se realiza por la construcción de un edificio, ya sea 5, 3, 4 pisos, ese contrato se grava con IGB. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de estos. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de estos. Ya han terminado de construir el edificio y planean venderlo a un tercero. Ya esa venta es grabada con IGB. Esto, la importación de bienes, ya sea si quiero importar de China, Argentina, 1000 termos, o quiero traer de Estados Unidos mostazas, cervecitos, ya la importación de esos bienes se graba con IGB. Es importante señalar que aquí se hace referencia siempre en el país, y estas cuestiones, estas acciones, estas operaciones tienen que realizarse en el país. Esto va de la mano con lo que vimos en clase en las primeras semanas, esta cuestión de la hipótesis del tributo, que viene acompañado de los criterios, y uno de esos criterios es el criterio espacial, que hace referencia a dónde, en qué entorno, en qué lugar se graba el IGB. Pasando al siguiente punto: conceptos no grabados. El artículo 2 de la ley que estamos hablando establece que hay ciertos conceptos que no están grabados con el IGB. El artículo es largo, detallado y tiene sus condiciones para que no sean grabados. Y debido a esa extensión he decidido que no voy a colocar todos aquí, sino he colocado algunos, los más resaltantes, los más importantes. El arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén bajo renta de primera categoría. La transferencia de bienes entre personas, siempre que no sea habitual. Y aquí con este término habitual lo voy a desarrollar un poco más en un punto que voy a desarrollar más adelante. La importación de bienes donados a entidades religiosas. Esto lo puse más que todo porque actualmente, a fecha de grabar este video, se habla del tema de la venida del Papa León XIV al Perú,
Y es interesante saber que los bienes que se importan y que tienen como objetivo ser donados a entidades religiosas no están grabados con el IGB. Algunas operaciones del Banco Central de Reserva del Perú, en este caso relacionado con el oro, la plata, la venta y monedas coleccionables, si no me equivoco. Los juegos de azar o apuestas. Este es interesante porque a fecha de grabar este video se está jugando el Mundial 2026 y varios conocidos míos, muchos aficionados al fútbol están haciendo sus apuestas y es interesante saber que estas apuestas no están siendo grabadas con el IGB. La venta e importación de medicamentos o insumos para la fabricación de medicamentos para el tratamiento de ciertas enfermedades. Con ciertas enfermedades me refiero a las oncológicas, el VIH, el SIDA, ese tipo de enfermedades. Y los servicios de créditos, ya sea de BCP, Interbank, Scotiabank, todo. Siguiente punto, operaciones exoneradas. El artículo 5 establece que ciertas operaciones van a ser exoneradas y lo detalla en los apéndices 1 y 2. Y según lo que estaba leyendo, es el apéndice 1 es sobre la venta de bienes y el apéndice 2 de los servicios. En el apéndice 1 más que todo trata acerca, lo más importante es que no hayan recibido un procesamiento antes de su venta, que sean en bruto, ya sean como ejemplo el producto comestible, los minerales, que no hayan pasado por un proceso antes de su venta. Como ejemplo pongamos los duraznos. El durazno lo sacas del arbolito, de la mata y lo vendes. 1 kilo de durazno lo vendes. Ya, eso no está grabado, está exonerado el IGB. Pero en el caso de los supermercados, los duraznos enlatados, el durazno ya ha sido cortado, pelado, pasado por un procedimiento y se le agregó aníbal. Ya esa latita de durazno está grabada, no está exonerada del IGB. Lo importante aquí es el estado del bien. Si fue procesado o está en bruto. Y el apéndice 2 es acerca de los servicios. No son todos, pero sí un buen número es acerca o en relación con servicios que tienen como fin el beneficio del público, de los ciudadanos. Como ejemplo el transporte público o los comedores públicos. Siguiente punto, la habitualidad. Como anteriormente estaba comentando en el punto de las operaciones inafectas, esto se entiende mucho mejor con un ejemplo, que pongamos como ejemplo que Pablo le vende a Juan en una semana determinada le vende un libro a 20 soles. Y no hace más actividad de libro, no vende más libros la siguiente semana, nada. Ya eso no es habitual. En el caso sería habitual cuando ya cada semana vende 3 libros, cada uno 60 soles y va haciendo eso cada semana. El punto aquí es que vaya realizando una actividad de manera frecuente como si fuera una actividad empresarial, una actividad que busque generar ingresos, renta. Y está muy relacionado con el artículo 2, el inciso B, eso de las personas, la venta de bienes entre personas no está grabada, eso, no está inafecto. Y también se relaciona con el artículo 1 que menciona que la venta de bienes muebles está grabado en el Perú. Hay que también tener en cuenta que la habitualidad presenta criterios como la naturaleza, el monto, la frecuencia, volumen y periodicidad. El siguiente punto, impuesto bruto. Es el resultado de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Otro punto, base imponible. La base imponible está constituida por el valor de venta, el total de distribución, el valor de construcción, el ingreso percibido, el valor de aduana. Como ejemplo, para estos dos puntos, pongamos como ejemplo este termo, que vale que su valor del termo es 45, pero para ser vendido se le aplica la tasa de 18% y genera un resultado. Bueno, pongamos mejor con el ejemplo de 100 soles, que no es el valor que tiene este termo, pero para ejemplos prácticos. Para
ejemplo, para fines didácticos. 100 soles del termo y la tasa es 18. El 18% de 100 soles es 18 soles. Ese 18 soles vendría a ser el impuesto bruto y los 100 soles vendría a ser la base imponible. La base imponible es lo que va a afectar, lo que va a usar, a lo que se le va a aplicar la tasa. El siguiente punto, crédito fiscal. Esto está constituido por el IGB, establecido en el comprobante de pago y que resulta de una operación. Solo otorgarán derecho al crédito fiscal las operaciones que cumplan con los siguientes criterios: que sean permitidos como gasto o compra de la empresa, según la ley del impuesto a la renta, y dichas operaciones deben de pagar IGB. Cuando vendemos nuestra mercancía, tenemos IGB que pagar a la administración tributaria. Pero si nosotros compramos, ya hemos pagado IGB. Y ese que hemos pagado se le va a restar a lo que tenemos que dar a la administración tributaria. Ese restar es el crédito fiscal. Y el siguiente, bueno, y ya pasando a lo adicional que estaba viendo acerca del IGB, el primer punto es la gratuidad del IPM, que según la ley número 32387, hasta el 2029 se va a ir aumentando gradualmente el IPM, el impuesto de promoción municipal. El impuesto de promoción municipal junto con el IGB constituyen el IGB, que es 18%. Ese 18% no va a ir cambiando a medida que pasen los años, sino su constitución, que tanto porcentaje de ese 18%, su composición de ese 18% va a ir cambiando. Ya en este presente año 2026 es el IGB 15.5% y el IPM 2.5%. Ya el siguiente año 2027 va a ser el IGB de 15% y el IPM de 3%. El 2028 va a ser el IGB de 14.5% y el IPM de 3.5%. Y ya finalmente 2019 va a ser un IGB de 14% y un IPM de 4%. Todos los años va a ser el mismo porcentaje del IGB. El IGB va a ser 18% en todos esos años, pero su composición va a ser diferente. Otro punto que quería hablar es el IGB justo, que es un beneficio tributario a las pymes que tienen una venta anuales de hasta 1.700 UIT. El beneficio es prorrogar el pago del IGB hasta 3 meses. Y ya por último, la importancia en la economía, porque principalmente es de vital importancia para la recaudación fiscal, es la fuente que financia el sector educativo y de salud, y además proporciona estabilidad al país, ya que permite que el Estado, el gobierno, pueda cumplir con sus deberes hacia los ciudadanos, hacia nosotros. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.